Buenas tardes, gracias a todos por asistir y los que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube en este viernes en el que la Editorial Universitaria Bonó y el Instituto Superior Pedro Francisco Bonó se complacen en presentar a la sociedad este nuevo libro de Fernando Valerio Holguín, titulado 6 ensayos en busca de nuestra desmitificación. Gracias por la sintonía, gracias por la gentileza de, a pesar de la situación de la covidianidad, ustedes hoy nos acompañan en este lugar, en este edificio Bonó. Agradezco y presento a los que conforman la mesa principal en esta tarde. Reverendo Padre Pablo Mella, director de la Editorial Universitaria Bonó. Fernando Valerio Holguín, que desde la virtualidad nos acompaña, que es el autor de este libro. Saludos, Fernando. Reverendo Padre Cristian Espinal, rector del Instituto Superior Pedro Francisco Bonó. Manuel García Cartagena, quien tuvo la gentileza de escribir el prólogo de esta obra. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. De inmediato escuchemos las palabras del director de esta editorial universitaria Bonó, Padre Pablo Mella. Muy buenas tardes y gracias por introducirnos, César. Igual a ustedes que nos siguen desde sus hogares o desde sus traslados, gracias a la tecnología. Y también especialmente agradecer a Manuel García Cartagena, pues acompañarnos hoy, y no solamente por haber hecho el prólogo. Y a Fernando, pues no se le da las gracias porque ya Fernando es de la familia, y en familia, no, a la familia también se le da las gracias. Gracias, Fernando. Te ves muy elegante en esa pantalla gigante, te digo. Gracias. Muy bien, la Editorial Universitaria Bonó acoge con beneplácito este texto disruptivo del literato e intelectual dominicano Fernando Valerio Holguín, profesor en la Universidad del Estado de Colorado en Estados Unidos. La publicación de este libro se hermana con el esfuerzo de dar a conocer el trabajo destacado que hacen dominicanas y dominicanos en el ámbito intelectual fuera del territorio nacional. Aunque Valerio Holguín no se considera a sí mismo un pensador diaspórico, según conversaciones que hemos tenido, su obra escrita y que ponemos aquí a disposición del público lector en territorio dominicano, en buena medida comparte las temáticas y las preocupaciones de quienes sí se entienden como pensadores diaspóricos. Siguiendo la autocomprensión del autor, este texto, por lo tanto, no fue incluido en nuestra colección Diáspora Dominicana de la Editorial Universitaria Bonó, a pesar de que sus temas de preocupación comulgan en muchos aspectos con el emergente corpus del pensamiento de la diáspora dominicana, inaugurado, como sabemos ya, por Silvio Torres Sayant y continuado por Black Behind the Ears de Ginetta Candelario, que será próximamente publicado en nuestra colección Diáspora Dominicana. Cabe justificar, de todos modos, el enfoque radicalmente diferente de los ensayos que componen este volumen. Es decir, que aunque acabo de afirmar de que tienen una temática y un enfoque que se llama de estudios culturales parecido, sin embargo, la manera en que se aborda es distinta. El eje de articulación de la obra que ponemos en circulación hoy no se sitúa en los procesos complejos de creación de una identidad dominicana más allá de las fronteras, que sería como el eje del pensamiento de la diáspora, ni tampoco se articula en la reivindicación de la especificidad de los estudios dominicanos o de dominicanistas en los llamados Latin Studies. No se sitúa ahí este libro. El autor, Fernando Valerio Holguín, va directo al grano. Su objetivo es desestabilizar la comprensión oficial de la cultura quisqueyana, consagrada
por las políticas culturales del Estado dominicano. Naturalmente, quienes lean esta obra no tienen que comulgar con sus tesis centrales. Es nuestra preocupación como editorial universitaria ir creando debates en que podamos disentir sin tener la necesidad de insultarnos mutuamente o de creernos que tenemos planes oscuros de no sé qué, planes más oscuros todavía. La idea es simplemente exponer ciertas tesis que, como toda obra académica, pues son discutibles y son revisables y son mejorables. Sí entendemos, sin embargo, que conviene dejarnos cuestionar por las afirmaciones proféticas de este libro. Insisto, aunque no se esté de acuerdo. Yo creo que nos pone a pensar y nos sacude en algunas comodidades culturales que hemos normalizado. Desde su mismo título, que como ya se ha dicho, 6 ensayos en busca de nuestra desmitificación, es una suerte de provocación a la canonística cultural dominicana. No todo dominicano, sobre todo si pertenece a la nueva cultura digital, de la música urbana y de las redes sociales, ¿verdad? De estos programas que tienen muchos likes. Si pertenece a esa cultura, no necesariamente se va a percatar de que el título de esta obra tiene un carácter intertextual y que ya esboza el cuestionamiento directo a quien es tenido por el letrado dominicano más grande de todos los tiempos, Pedro Enríquez Ureña, que escribió una obra, para los que no lo saben, que se llama 6 ensayos en busca de nuestra expresión. Pero esperamos que al leer estas páginas, tanto el lector informado como el que no la está por razones generacionales, caiga en la cuenta de que la comprensión normalizada de la cultura dominicana se está estremeciendo en busca de nuevas perspectivas menos elitistas. Bienvenida esta obra a nuestra editorial universitaria Bono. Gracias. Muchas gracias, Padre Pablo Mella, por estas palabras y por dar la bienvenida a semejante obra, y a Valerio, a nuestra casa también. De inmediato escuchemos las palabras de quien prologó este libro. ¿Qué experiencia tuvo al leerlo, al releerlo, al escribir esta introducción a esta pieza? Manuel Cartagena, gracias por asistir. El micrófono es suyo. Como yo vengo firmando García Cartagena, luego de la muerte de mis padres, tengo que hacer la salvedad de que ese es mi apellido. Pero vaya por delante un saludo caluroso a todas las personas aquí presentes y a quienes nos están escuchando a través de las vías digitales. El trabajo desmitificador de Fernando Valerio Holguín es el título que le he puesto a estas notas que están extraídas del prólogo, así que se lo podrán economizar a las personas que puedan escuchar esto. Fernando Valerio Holguín, autor de la obra que esta noche se presenta a la consideración del gran público, dista mucho de ser uno de esos intelectuales cuya imagen personal, social y profesional pudiera desfigurarse recurriendo a epítetos tan banales como los de iconoclasta, irrespetuoso, transgresivo y otros más procazmente aburridos. En efecto, como escritor y profesor universitario, Valerio Holguín ya cuenta con varias décadas de probada solvencia intelectual en los más distintos escenarios nacionales y extranjeros, tanto en el campo estrictamente literario como en el académico. En su calidad de profesor conferencista, Valerio Holguín ha expuesto en numerosos e importantes escenarios de los Estados Unidos de América, de Hispanoamérica y de Europa. Como narrador y poeta viene publicando novelas, relatos y poemas desde mediados de la década de 1980 y cada año engrosa la cuenta de sus libros de ensayo, cuyos títulos huelga enumerar aquí, so pena de alargar innecesariamente esta presentación. En esta ocasión, Valerio Holguín nos presenta, reunidos en forma de libro por primera vez, un conjunto de textos que se desgajan de una dilatada reflexión sobre distintos tópicos relacionados con la literatura, el cine y otras prácticas culturales contemporáneas a cuyo estudio ha dedicado la mayor parte de su tiempo. Su título, 6 ensayos en busca de nuestra desmitificación, sostiene relaciones paródicas con los de otros 2 libros bastante famosos. Uno, de Pedro Enríquez Ureña,
como ya se ha dicho, 6 ensayos en busca de nuestra expresión, y otro de José Carlos Mariátegui, 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Puesto que a todas luces se trata de una decisión deliberada, cabe decir que la misma propicia el funcionamiento de ese designador como un guiño por medio del cual el autor resalta su intención de asignarle una determinada unidad de sentido a su selección. Prueba de esto la constituye el funcionamiento engañoso de ese título, ya que en realidad se trata de una serie de 8, y no de 6 ni de 7, textos escritos en un lapso de no menos de 20 años, como el mismo autor nos lo indica. Tal vez valga la pena recordar aquí que a partir de la publicación de los Essais de Michel de Montaigne entre 1580 y 1592, la escritura de ensayos ha estado ligada al esfuerzo por reflexionar acerca de la mentira, la corrupción, la violencia y la hipocresía imperantes en la escena de lo social. La forma textual del ensayo, por tanto, aparece anclada en una negatividad polemológica que determina la predominancia en su esquema interno de secuencias de tipo argumentativo, y así se mantuvo ligada al desarrollo de la filosofía y de las ciencias sociales. Tal vez valga la pena recordar aquí que a partir de la publicación de los Essais de Michel de Montaigne, entre 1580 y 1592, la escritura de ensayos ha estado ligada al esfuerzo por reflexionar acerca de la mentira, la corrupción, la violencia y la hipocresía imperantes en la escena de lo social. La forma textual del ensayo, por tanto, aparece anclada en una negatividad polemológica que determina la predominancia en su esquema interno de secuencias de tipo argumentativo, y así se mantuvo ligada al desarrollo de la filosofía y de las distintas ciencias, desligándose de otros territorios textuales no argumentativos, pero escritos en prosa de reflexión, como la crónica, la hagiografía y la historia. Será este funcionamiento, pues, la principal característica que permitirá la identificación del ensayo en la mayoría de las tradiciones europeas, hasta que en el período romántico los autores comienzan a llenar de aspectos subjetivos la forma argumental característica del ensayo, alejándola de su primera vocación crítica a partir del empleo sistemático de la figura retórica de la reflexio sui o autorreflexión. En Francia, uno de los primeros autores al asumir esta postura enunciativa fue Jean-Jacques Rousseau en su obra de 1770, publicada en 1782, bajo el título de Las Confesiones. Los ensayos de Valerio Holguín se inscriben, pues, en la vertiente principal crítica de la gran tradición ensayística occidental. Su escritura no procura especular ni simplemente reflexionar, dicho esto sin desmedro de quienes consideren válidas estas formas de expresión. En su funcionamiento pragmático, su escritura se caracteriza por cumplir plenamente aquello que promete en su título: desmitificar una cierta cantidad de valores fijados e impuestos por la sobremediatización asignada a una serie de figuras y producciones culturales dominicanas. En ese sentido, cabe recordar aquí que la intención desmitificadora acompañó estratégicamente, a partir de la segunda mitad de la década de 1980, la irrupción de los esquemas de pensamiento propios de la posmodernidad en todos los estratos del pensamiento occidental. Dicha intención constituye en efecto una de las condiciones operativas de la teoría crítica que sustentaron, entre muchos otros, autores como Teodoro W. Adorno, Max Horkheimer y Walter Benjamin, y se encuentra detrás de varios de los desarrollos teórico-metodológicos ulteriores que permitieron la eclosión de los estudios culturales y, de manera particular, de los estudios postcoloniales. En el trasfondo de la intención desmitificadora se encuentra la reflexión propuesta por el francés Michel Foucault a partir de una lectura estructuralista del pensamiento filosófico de Nietzsche. En su obra titulada Arqueología del Saber, Foucault partía de la demostración de la serie de vínculos que toda formulación de un supuesto saber sostiene con alguna forma de poder. Al hacer esto, demolió por sus bases la barrera con que el pensamiento neopositivista había intentado proteger a las ciencias sociales de todo contacto con la ideología,
demostrando que no había nada más incierto que la pretendida asepsia epistemológica detrás de la cual estas últimas aspiraban a resguardarse. Por la misma vía, Foucault mostró una de las puertas de salida del estructuralismo que había dominado hasta entonces los distintos campos de las ciencias sociales. Junto con Foucault, Jacques Derrida, en su obra titulada De la gramatología, proponía un método capaz de desmontar el andamiaje ideológico subyacente en la mayoría de los postulados científico-filosóficos. Hablo del deconstructivismo, cuyas bases y principios ya se hallaban implícitos en el pensamiento de varios de los integrantes de la Escuela de Frankfurt, responsables de proporcionar la armadura conceptual de la teoría crítica. Por su parte, los trabajos de Roland Barthes en el campo de la semiótica permitieron ampliar los alcances de esta disciplina, desbordándolos de su cauce original, dentro de cuyos márgenes aspiraba a proporcionar una teoría de la comunicación artístico-literaria y proyectándolos hacia una gran cantidad de campos o áreas culturales, desde el cine y el teatro hasta el canto, la danza, la cocina, la gastronomía, la sociología, la política, etc. Desde más de un punto de vista, el trabajo desmitificador que Valerio Holguín lleva a cabo en cada uno de los ensayos reunidos en este libro constituye un auténtico hito. No solamente se instala con carácter precursor en un dominio en el que abre nuevos caminos para el pensamiento crítico dominicano, sino que, por la misma vía, avanza a grandes trancos y con pasmosa seguridad por dos terrenos en el que pocos han sabido evitar las trampas de la ideología. Hablo del campo de la reflexión sobre nuestras relaciones identitarias y el relativo a nuestras prácticas de valoración artístico-literaria. Aunque solo fuese por esta razón, el presente libro del profesor Valerio Holguín merece ser saludado como un aporte simultáneamente valioso y valiente a la bibliografía dominicana. Claro está, esta dista de ser la única razón válida para semejante reconocimiento. En efecto, una de las principales conclusiones del accidentado periplo que trazaron las ciencias sociales a lo largo de la segunda mitad del siglo XX es la que puede resumirse de la manera siguiente. Las sociedades no solamente se desarrollan a partir de la producción material, sino también dotándose de sistemas de representación que hagan posible la intercomunicación de los grupos e individuos que las integran. Son estos sistemas de representación los que determinan la configuración particular de los distintos focos ideológicos en torno a los cuales los sujetos se organizan en cada época en función de sus intereses particulares. Respecto a dichos sistemas de representación, por tanto, quienes desempeñan labores intelectuales en el seno de lo social deben cuidarse de cometer tres errores garrafales que son: A, el elogio acrítico y casi siempre desproporcionado a determinados individuos, obras, prácticas e instituciones. B, la condena contumaz, inapelable e implacable de determinados individuos, obras, prácticas o instituciones. Y C, el silencio o la indiferencia aviesos, imperturbables y cínicos respecto a determinados individuos, obras, prácticas o instituciones. Puesto que toda verdadera labor intelectual participa de manera activa en la construcción de nuevos sujetos, la acción crítica del intelectual se inscribe en un movimiento elíptico a partir del conocimiento de la realidad para impulsar el desarrollo de esa realidad. Y aquí agrego, la incursión en cualquiera de esos tres errores es lo que propicia la creación de mitos, como los que el profesor Valerio Holguín se propone desmitificar precisamente en esta obra. A pesar de esto, en algunas sociedades como en la dominicana, de esta segunda década del siglo XXI que recién se inaugura, todavía es posible constatar cierta reticencia a la hora de valorar la necesidad de fomentar la multiplicación de obras y espacios críticos que impulsen el desarrollo, la clasificación y el estudio de la mayoría de nuestros sistemas de representación, entendiendo por esto la serie completa de prácticas culturales, desde las que cuentan con una mayor proyección entre nosotros, como la música y el baile, el cine y la literatura, el carnaval y la religiosidad popular, la cocina, las maneras de mesa, la moda y la artesanía, hasta las menos conspicuas como la mitología vernácula, las creencias populares, la medicina tradicional, etc.
En la mayoría de los casos, las razones de estas reticencias son de tipo formativo. Por ejemplo, por efecto de una instrucción casi siempre escasa o incompleta, nuestra sociedad se ve a menudo en la incapacidad de evitar los razonamientos prejuiciosos y falaces. Las generalizaciones más pedestres terminan aplastando el discernimiento y la lógica desde la más elemental hasta la más elaborada. La lógica termina entonces convertida en una de las ciencias ocultas, y en esas circunstancias basta con que alguien ose asociar un enunciado ponderativo sobre cualquiera de nuestras producciones culturales con algún aspecto relativo a la producción ideológica para que sea posible observar las numerosas diversidades de reacciones que esta expresión suscita entre nuestros contemporáneos. Así, por ejemplo, tenemos por un lado aquellos que protestan enfáticamente debido a que en algún oscuro momento de sus existencias decidieron asumir como programa mental una comprensión literal de la famosa boutade de Francis Fukuyama relativa al supuesto fin de las ideologías. Por otro lado están aquellos otros más ignaros, pero también más significativamente numerosos, que en el siglo XX se llamaban diletantes y en el XXI followers, seres que no vacilan en lanzarse de cabeza a las procelosas aguas del signo, desprovistos de los más elementales dispositivos de protección. Y en tercer lugar están aquellos que se ofenden porque consideran abusiva, irreverente y desafortunada la inclusión del lado de las religiones en la esfera de la ideología junto a todas las demás prácticas simbólicas. Dicho esto, tal vez ahora se comprenda mejor por qué he optado más arriba por describir como valiosa y valiente esta publicación de Fernando Valerio Holguín. Ciertamente, a este emérito profesor dominicano le habría resultado más fácil acogerse a la costumbre de invocar el nombre de algún muerto ilustre y evitar abordar cualquier tópico de esos que se suelen considerar demasiado espinosos para, a continuación, despacharse 3 o 4 docenas de esos artículos laudatorios, encomiásticos o simplemente agiográficos que cada sábado nos regala nuestra prensa. Lejos de esto, el trabajo que Valerio Holguín se propuso realizar apunta hacia horizontes totalmente distintos. Al lector experimentado le bastará con darle un vistazo al índice de los títulos de los 8 ensayos de este libro para percatarse de cuáles son esos horizontes desde la descripción pormenorizada del tinglado de las diferentes estrategias de cooptación por medio de las cuales se produjo la confusión entre el campo estético y el campo político en el curso del período comprendido entre 1996 y 2020, pasando por el examen atento de varios de los discursos que integran las principales líneas ideológicas de la representación de la identidad dominicana, a partir de una oposición imaginaria a la sociedad, cultura, religión haitiana, hasta una lectura deconstructiva de la representación literaria y cinematográfica de las hermanas Mirabal y su eventual reconversión en figuras ideológicamente recuperadas a los fines de representar los valores de un nuevo sistema para el cual trabajaron varios de los descendientes de aquellas heroínas. Todas las razones hasta aquí expuestas me conducen necesariamente a concluir afirmando que es con obras como esta que debería construirse el necesario cambio de mentalidad con el que sueñan muchas personas, tanto dentro como fuera de la República Dominicana. Finalmente, hago votos porque este aporte editorial, tanto de Valerio Holguín como del Instituto Superior Pedro Francisco Bono, se vea respaldado por el apoyo irrestricto y unánime del lectorado dominicano, a sabiendas de que, una vez lanzada la semilla, su desarrollo dependerá del trabajo de cada uno por extraer lo mejor de las condiciones materiales y espirituales que nos han sido dadas y no de la suerte, ese mito entre los mitos. Muchas gracias. Gracias a usted, Manuel García Cartagena, por las palabras que nos brinda. Fernando Valerio Holguín, el autor del libro 6 ensayos en busca de nuestra desmitificación, que hoy ponemos a circular, nació en Concepción de la Vega, República Dominicana, en 1956. Estudió literatura en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, y se doctoró en Tulane University. Es profesor titular de literatura latinoamericana en Colorado State University,
donde fue galardonado con el premio John N. Stern Distinguished Professor en 2004. Entre sus libros se destacan Poética de la Frialdad, la narrativa de Virgilio Piñera, Banalidad postmoderna y Presidencia de Trujillo en la narrativa contemporánea. Hoy se suma un nuevo libro, un nuevo hijo a este currículum de Fernando Valerio Holguín, a quien desde Estados Unidos, gracias a la virtualidad, escuchamos en estos momentos. No te escuchamos, Fernando. Por favor, desmutea tu micrófono. Muy buenas tardes. Para mí es un placer estar con ustedes aquí esta tarde en la puesta en circulación de mi libro. Deseo agradecer primero y antes que todo al rector del Instituto Superior Pedro Francisco Bono, Cristian Espinal, al director de la editorial universitaria Bono, Pablo Mella, al profesor Manuel García Cartagena, por haber hecho posible la presentación y publicación de este libro. Asimismo, agradecer a la Universidad Estatal de Colorado y en especial al Departamento de Lenguas, Literaturas y Culturas por el apoyo que me han brindado para realizar mi tarea de investigación. Finalmente, gracias a la presencia de los espectadores que nos acompañan a través de YouTube. Cuando en la primavera de 1998 visité el campus de Colorado State University para la entrevista de trabajo, ofrecí la conferencia Las fronteras del primitivo, identidad cultural dominicana y limpieza étnica. Una versión de esa conferencia fue incluida en el libro Primitivismo e Identidad en Latinoamérica, publicado por la editorial de la Universidad de Arizona en el año 2000. Desde entonces, o quizá antes, me propuse como objetivo desarrollar un pensamiento crítico y ha sido en el diálogo, en congresos, en conversaciones con colegas y amigos, en la práctica docente, donde se ha forjado este libro. Hoy, gracias a la editorial Bono, que no vende silencio, comparto con los lectores dominicanos los ensayos de este libro. Como decía Vicente Huidobro, los 4 puntos cardinales son 3, norte y sur. Los 8 ensayos, y no 6, compilados en este volumen, algunos inéditos, otros reescritos, incluyen los siguientes. 1. Clase política con padrazgo y hampa cultural en la formación del canon literario dominicano. 2. Nuestros vecinos, los primitivos, cuestiones de identidad cultural. 3. Pedro Enríquez Ureña, Utopía del silencio. 4. Juan Bosch, el último cuentista. Y 5. Pedro Mir, o la construcción política del poeta nacional, para solo mencionar 5 de los 8 ensayos. Casi al final de mi carrera docente, al acercarse mi retiro, este libro cierra un ciclo de crítica literaria que me planteé para desarticular los mitos políticos, racistas, antihaitianos, sexistas y clasistas que algunos escritores dominicanos han creado en sus textos. Mi madre tenía razón. Cuando te mueras, me decía, habrá que buscarte río arriba, porque siempre estás nadando contra la corriente. A contrapelo de la doxa del sentido común en términos gramscianos y de los mitos sociales, me he propuesto en este libro ejercer la crítica como un acto de responsabilidad. La crítica, del griego kritikos, discernir, distinguir, debería asumirse como una deontología. Debería haber una ética del crítico cuyo objetivo sea promover un pensamiento crítico para cuestionar, debatir las ideologías epocales que se hacen pasar como verdades. Pienso con Ernest Renan, pero tal vez apuntando en otra dirección, que la esencia de una nación se encuentra, entre otras cosas, en lo que se olvida.
La nación dominicana ha olvidado muchas cosas y sobre ese olvido se han construido mitos culturales que como relatos ideológicos se repiten y se repiten ad nauseam. Muchos intelectuales han olvidado que somos afroantillanos, que somos una sociedad patriarcal y autoritaria, clasista y racista, y sobre todo antihaitiana, que la desigualdad económica y la injusticia social son escandalosamente obscenas y que la corrupción política se ha convertido en el inconsciente dominicano, inconsciente corrupto dominicano. No me pasó como al expresidente que se le olvidó una página, no, está aquí. Empotrados en el olvido de lo que somos, de lo que no somos, los intelectuales de derecha han perpetuado, solidificado, estereotipado una identidad cultural hegemónica que muchos dominicanos degluten, regurgitan, recrean constantemente a través de representaciones narrativas. En este sentido, es importante recordar que las identidades no son fijas, se encuentran en constante cambio y cada día aparecen nuevas representaciones, resistencias semióticas a la hegemonía cultural de las élites, reafirmaciones de la negritud, hibridaciones, articulaciones en el sentido de Stuart Hall, con identidades transnacionales, identidades sexuales emergentes. Entonces, nuestra desmitificación de este libro apunta a la colocación de mi voz entre la cabeza y el pecho contra el silencio y el olvido en los discursos identitarios dominicanos. El olvido es un silencio epistemológico. En la Feria de todo el mundo, o Feria de las Maravillas Morales, preguntan Critilo y Andrenio, ¿cuánto cuesta el silencio? El precio del silencio, les respondieron, es silencio también. Ante la perplejidad de estos, les explican, muy bien, que un callar se paga con otro. Este calla para que aquel calle. Y todos dicen callar y callemos. A tal efecto, la función del Estado literario dominicano, a través de sus aparatos represivos, ha consistido en silenciar todo discurso que amenace los mitos que ha creado su hampa cultural. Y esto así, porque los intelectuales en el poder ven amenazados sus privilegios y porque además no hay una tradición de debates de ideas, ya que esta podría poner en evidencia la mediocridad de muchos. Con relación a eso, Pablo Mella, en su libro Los espejos de Duarte, señala que, cito, el ambiente intelectual dominicano está poco acostumbrado al debate académico. Las discusiones académicas se toman muchas veces como cuestiones personales o como heridas a la propia honra. Fin de la cita. Un pensamiento crítico tendría como resultado la democratización del Estado literario, pero a costa de la pérdida de poder de los mandarines de la cultura. Asimismo, Roland Barthes afirma que, cito, hacer una segunda escritura con la primera escritura de la obra es en efecto abrir el camino a márgenes imprevisibles, suscitar el juego infinito de los espejos. Y es este desvío lo sospechoso. Fin de la cita. Precisamente ese metadiscurso como escritura de espejos es lo que me propongo articular en este libro. La clase política que ejerce su hegemonía a través del Ministerio de Cultura ha creado en el Estado literario dominicano un sistema de inclusión-exclusión que se evidencia en publicaciones, antologías, concursos literarios, viajes, premios, homenajes públicos, pensiones a personas que nunca trabajaron para el Estado y el control de la mayoría de los medios de comunicación. Aquellos escritores que no comparten la camaradería de grupo o el pensamiento único, es decir,
los mismos valores políticos, se encuentran condenados a lo que Michel Morinot denomina la cruauté d'être exclu, la crueldad de ser excluido. Lo contrario, la douceur d'être exclu, inclus, la dulzura de ser incluido, expresa el sentido de pertenencia a un grupo de intelectuales cuyas obras conforman la lista oficial de la literatura dominicana. En palabras de Bauman, cito, la crueldad de ser excluido hace dulce la perspectiva de la pertenencia que conlleva a la búsqueda de la confirmación autorizada de la identidad. Fin de la cita. El sentido de pertenencia identitaria promueve un imaginario eufórico en los escritores canónicos que, de esta forma, se sienten plenamente realizados. La respuesta al silencio no debe ser el silencio, sino el pensamiento crítico. Al respecto, el crítico palestino Edward Said expresa lo siguiente, cito, me tomo la crítica tan en serio como para creer que, incluso en medio de una batalla en la que uno está inequívocamente de un lado contra el otro, debe haber críticas, porque debe haber conciencia crítica si hay preguntas, problemas, valores, incluso vidas por las que luchar. La crítica debe pensarse a sí misma como potenciadora de la vida y constitutivamente opuesta a toda forma de tiranía, dominación y abuso. Los objetivos sociales son el conocimiento no coercitivo producido en interés de la libertad humana. Fin de la cita. En aras del potenciamiento, debería decir empoderamiento, de mi propia vida y la de los demás, de la fragua de una conciencia crítica y de la producción de conocimientos no coercitivos, me he propuesto en este libro la desacralización de algunos autores y el desmantelamiento de los mitos que las élites y los intelectuales orgánicos han creado. Mi más ferviente propósito consiste en abrir las puertas a la reflexión y al debate acerca de nuestra narración convertida en mitos de olvido y silencio. Quisiera concluir con la siguiente pregunta de Baltasar Gracián. ¿A dónde irá uno que no guerree? Muchísimas gracias. Gracias a usted, profesor Fernando Valerio, por sus palabras y por este libro que nos regala. Agradezco también al padre Pablo Mella, director de la editorial universitaria Bonó, que nos ha acompañado en esta noche en la mesa de honor. Gracias. Gracias también al padre Cristian Espinal, rector del Instituto Superior Pedro Francisco Bonó, y al profesor Manuel García Cartagena, quien ha prologado este libro. A todos ustedes que nos han acompañado de manera presencial, ya podemos decir, asistieron de manera presencial, porque hay otros que han asistido de manera virtual. Les tengo una noticia. Antes de irnos a casa, no se preocupen por el toque de queda, vamos a participar en un recorrido por las instalaciones de este instituto y sobre todo por nuestra biblioteca, con unos nuevos toques que ya se darán cuenta. Por favor, antes de marcharse, participen de este recorrido. Recuerdo que el libro 6 ensayos en busca de nuestra desmitificación de Fernando Valerio Holguín pueden conseguirlo en este edificio, el edificio Bonó, en la Josefa Brea número 65, pero también en Librería Cuesta y en la página tuslibrosencasa.com. Ustedes que hoy de manera presencial nos acompañan pueden adquirirlo a la salida a mitad de precio, así como también pueden adquirir, y ustedes los que nos ven a través del canal de YouTube, pueden adquirir otras obras de nuestra editorial universitaria. A todos, muchas gracias y buenas noches.